Buenas, buenas tardes a todos. Por aquí vi a un par de personas conocidas. Los esposos Hernández andan por aquí. Ya lo vi. Como el doctor bien lo dijo, vamos a ver el tema de diabetes y embarazo. Realmente este es un tema que la gran mayoría de veces nosotros pensamos que lo dominamos, pero siempre sale algún que otro caso que nos hace quebrarnos la cabeza y pensar qué hay de nuevo en diabetes. La charla prácticamente la he basado en las recomendaciones que da la Asociación Americana de Diabetes y algunas cosas del Clinic de Barcelona y de la ACOG, pero las recomendaciones son muy pocas. La gran mayoría son basadas en el estándar de diabetes de la Asociación Americana de Diabetes. Así es que vamos a comenzar el contenido de la charla. Vamos a ver la definición, un poquito de la patogenia. Vamos a revisar los factores de riesgo, el diagnóstico, tratamiento farmacológico. Perdón. Vamos a ver los criterios ultrasonográficos de fetopatía diabética, que es una pregunta muy frecuente. ¿Cuándo vamos a finalizar un embarazo de una paciente diabética? ¿En qué momento? Y las atenciones postparto. Y al final un par de preguntas que casi que la mayoría de charlas las hacen, por lo tanto yo ya las traigo respondidas. Solo son dos, las demás me las pueden hacer cuando ustedes quieran. Como sabemos, el pronóstico materno y fetal en embarazos afectados por diabetes pregestacional ha mejorado dramáticamente durante el último siglo con la disponibilidad de insulina y la implementación de un control glicémico intensivo. Los elementos clave en el manejo de estos embarazos son lograr y mantener un excelente control glicémico, evitando la hipoglicemia y la cetoacidosis diabética. También la detección, el seguimiento e intervención para complicaciones médicas maternas y comorbilidades como la retinopatía, la nefropatía, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad tiroidea, así como complicaciones obstétricas, por ejemplo, náuseas y vómitos del embarazo, preeclampsia y parto prematuro. La detección y seguimiento de complicaciones fetales, como por ejemplo anomalías congénitas, la macrosomía, el polidramio, la muerte fetal, y anticiparnos a las complicaciones neonatales, por ejemplo, el síndrome de distrés respiratorio y traumatismo del nacimiento, y también la hipoglicemia neonatal. Como sabemos, la diabetes es una epidemia mundial. Prácticamente a nivel mundial, el 7% de los embarazos se van a complicar con diabetes y de estos el 86% corresponde a diabetes mellitus gestacional. En nuestro país la incidencia de diabetes anda alrededor entre el 12 y el 15% y de estos, más o menos el 25% de estas pacientes van a tener factores predisponentes para desarrollar diabetes y un 12% de las pacientes van a desarrollar diabetes mellitus gestacional. Como ustedes sabemos, nuestra población ahora tiende a embarazarse en etapas más tardías de la vida. La mayoría de doctoras, por ejemplo, siempre buscan prolongar el embarazo, postergar el embarazo, perdón, para primero alcanzar sus metas y después embarazarse alrededor de los 35, 40 años. En otros países del mundo, en Europa, por ejemplo, no es nada extraño que las mujeres se embarazan a los 40 años, pero en nuestro país casi siempre por la gran epidemia de la obesidad, esto coincide con otras afecciones como hipertensión, dislipidemias, distiroidismo y otras cosas que nos pueden complicar el embarazo. Sabemos que una de cada 6 mujeres embarazadas se van a ver afectada por diabetes gestacionales. Es una población bastante grande, por lo que es importante la detección temprana de estos casos. Eh, ¿Cuál va a ser la definición de diabetes gestacional? Esta definición que está al principio es la definición que estaba antes, en la cual decía que cualquier grado de intolerancia a los carbohidratos que se diagnostica o se desarrolla durante el embarazo, independientemente del grado de hiperglicemia. Esta definición dejaba muchas lagunas, porque hay muchas pacientes que nosotros las diagnosticamos como diabetes en el primer trimestre y muy probablemente lo que realmente estamos diagnosticando es una diabetes pregestacional que como la paciente no se había chequeado en ningún momento, pues ella no sabía que era diabética. Ya vamos a ver más adelante la definición nueva de la ADA. Es muy parecida, pero
tiene unos cuantos cambios por ahí. Sabemos que puede existir una diabetes pregestacional, ya sea de tipo 1 o tipo 2, que nosotros la podemos diagnosticar en las primeras 15 semanas del embarazo, y a esto es la que nosotros le llamamos la diabetes manifiesta, ¿verdad? Es otra forma de decir que es una diabetes que ya existía, pero que no había sido detectada, y por lo tanto el nombre correcto que le tenemos que poner a esta, si la diagnosticamos antes de las 15 semanas, es una diabetes manifiesta en el embarazo. Luego tenemos la diabetes gestacional propiamente dicha, que puede ser A1, la cual se controla adecuadamente con dieta y sin medicación o sin necesidad de medicación. Llama la atención que aquí no nos dice insulina o metformina, simplemente nos dice sin medicación. Y la diabetes gestacional A2 generalmente requiere de una medicación para lograr el control metabólico. Esto es importante porque antes la clasificación nos decía que era gestacional A sub 2 solo si usábamos insulina. Ahora hay un cambio aquí en el cual nos dice que si requiere una medicación para lograr el control metabólico, llámese metformina, llámese gliburide o llámese insulina, esta ya la convierte automáticamente en una diabetes gestacional A sub 2. Esta es la definición de diabetes gestacional. Es toda tolerancia alterada a los carbohidratos que se diagnostica por primera vez durante la gestación, independientemente de la necesidad de tratamiento insulínico, del grado de trastorno metabólico o la persistencia una vez que finaliza el embarazo. Y aquí está el término que les mencionaba de diabetes manifiesta, que son mujeres con hiperglicemia marcada en la primera visita prenatal. Hay algo muy importante aquí. Cuando nosotros hacemos diagnóstico de diabetes manifiesta, los criterios que nosotros utilizamos para diagnosticar a una mujer como diabética antes de las 15 semanas son los criterios que se utilizan para diagnosticar a una persona o un adulto o una mujer adulta no embarazada. Ya más adelante lo vamos a ver. Esto tiende a generar un poquito de confusión porque a veces nosotros mandamos curvas de tolerancia en el primer trimestre y nos mandan 3 valores y realmente el valor que a mí me interesa es el valor de la segunda hora, es el único. De ahí que me manden una glicemia en ayunas, primera hora, eso no tiene ningún valor en este momento, porque la ADA me dice que lo que importa es el valor de la segunda hora. Ya se lo voy a explicar más adelante. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que una mujer pueda desarrollar diabetes en el embarazo? La edad materna mayor de 35 años, el sobrepeso o obesidad. Ustedes se dan cuenta en sus consultas institucionales o privadas de que un gran número de mujeres con sobrepeso u obesidad se embarazan y casi la gran mayoría de veces van a desarrollar diabetes en el embarazo. Antecedente de recién nacido con macrosomía o si la misma madre fue grande cuando nació, típicamente ellas nos dicen que ellas pesaron 9 libras o más. Ese antecedente es muy importante. Diabetes mellitus en familiares de primer grado. Como les decía, hasta un 25 por ciento de la población salvadoreña tiene un familiar que es diabético en primer grado. Y las etnias de riesgo, entre las cuales obviamente está la paciente latina. Entonces, si ustedes se fijan, nuestras pacientes tienen más de uno de estos factores de riesgo. ¿Verdad? La etnia, sobrepeso, obesidad, edad materna mayor de 35 años. Estas pacientes son las que yo debo de tamizar en el primer trimestre para detectar una diabetes manifiesta o una diabetes que no había sido diagnosticada. Si más adelante, si yo les hago el tamizaje en el primer trimestre y este me sale negativo, pues de igual manera entre las 24 y 28 semanas hago el tamizaje que corresponde para ese momento. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar la diabetes en el embarazo? Ya les había dicho la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 ya todos sabemos que es una destrucción autoinmune de las células beta que generalmente va a conducir a una deficiencia absoluta de insulina. Regularmente esta se presenta en la infancia o en la adolescencia y la diabetes tipo 2, aquí lo que tenemos es una pérdida progresiva de la secreción de insulina, a menudo en el contexto de resistencia a la insulina. ¿Cuáles son las pacientes que típicamente son diabéticas tipo 2? Las pacientes obesas, ¿verdad? Las obesas mórbidas y las que son diabéticas tipo 1 típicamente son bien delgadas, son bien flaquitas porque ellas desde la infancia y de la adolescencia vienen con este problema de diabetes. Y luego tenemos la diabetes gestacional,
que ya sabemos cuál es la definición, y tenemos otros tipos de diabetes como de origen genético, inducidas por fármacos o sustancias químicas. Están las famosas MODI, que también son otros tipos de diabetes de las cuales no corresponde hablar este día. Vamos a hablar un poquito de la patogenia de la diabetes. Ya sabemos que hay un aumento de la producción de hormonas contrainsulínicas. A la cabeza, las famosas hormonas diabetogénicas, ¿verdad? Tenemos la resistencia, hay una resistencia a la insulina y captación periférica de glucosa alterada. Hay producción placentaria de enzimas que degradan la glucosa. Hay disminución de los depósitos de glucógeno y aumento en la producción hepática de glucosa. ¿Para qué se va a dar todo este fenómeno? Para que haya más glucosa circulante que esté disponible para el feto, para que éste pueda formar todos sus tejidos, ¿verdad? Aquí está un poquito la fisiopatología de la macrosomía fetal. Esta es la placenta. Como sabemos, la insulina materna no atraviesa la placenta, ¿ya? Por lo tanto, cuando hay hiperglicemia materna, esta sí puede pasar por transporte facilitado hacia el feto, ¿ya? Aquí vemos que el bebé va a tener hiperglicemia fetal y por lo tanto, por un fenómeno de diuresis osmótica, va a empezar a producir un montón de líquido y es lo que se traduce en un polidramios, ¿ya? La hiperglicemia fetal se va a traducir en una hiperplasia de la célula beta del páncreas, lo que me va a producir hiperinsulinemia y también me va a ir a estimular los receptores de insulina y el receptor similar a la insulina. Esta sustancia es la responsable en un primer momento de producir la hipertrofia de los tejidos del bebé. Va a promover los depósitos de grasa a nivel de la cintura escapular. Por eso es que los bebés típicamente son bien anchos de los hombros a causa de esta hormona. Y esta hormona también va a ser la responsable de que haya una disfunción de los neumocitos tipo 2, lo cual se va a traducir en un retraso en la secreción de surfactante. Estos niños, irónicamente, aunque son bien grandes, se ven como que tuvieran más de 40 semanas, pero la gran mayoría de ellos van a tener un síndrome de distrés respiratorio. Y esta es la explicación por la cual estos bebés se van a cansar aunque sean embarazos de término. Y también esta es la razón por la cual casi nunca se indica la evacuación menos de 37 semanas, porque si ustedes están indicando evacuaciones a las 36, 35 semanas, tengan por seguro que estos bebés muy probablemente van a desarrollar una enfermedad de membrana hialina por esta razón que les acabo de explicar. Entre las morbilidades neonatales, vamos a tener que estos bebés desarrollan macrosomía y fetos grandes para edad gestacional, lo cual no es lo mismo. Muchas veces tendemos a confundir estos términos. Sabemos que un feto grande para edad gestacional es aquel que está arriba del percentil 90 para la edad gestacional, ¿verdad? Y la macrosomía es un diagnóstico que se hace ya postnatal, que es los bebés que nacen más de 4.000 gramos, que nacen con un peso mayor de 4.000 gramos. Otras morbilidades pueden ser la hipoglicemia neonatal, el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, que ya les mencioné, alteración del metabolismo del calcio y del magnesio, policitemia, hiperinsulinemia fetal, distocia de hombros, trauma del parto, muerte intrauterina, obesidad en la infancia y en la adultez. Esto es bien importante. Estos niños van a tener una probabilidad arriba del 25% comparado con los niños sanos de ser obesos y diabéticos en la edad adulta. Entre las morbilidades perinatales, sabemos que se pueden producir muchas malformaciones y sobre todo en el primer trimestre, si la paciente estaba completamente descompensada, puede haber un aborto espontáneo. Pueden haber embriopatías, que son las famosas malformaciones congénitas. A la cabeza están las anomalías cardiovasculares. De ahí la importancia de una adecuada detección de estas anomalías cardiovasculares. ¿Y cuál va a ser la anomalía más importante que nosotros vamos a detectar? Va a ser la hipertrofia del tabique interventricular y la hipertrofia de las paredes ventriculares. Más adelante vamos a hablar de eso. En el sistema nervioso central podemos tener mielomeningocele. A nivel del aparato genitourinario también pueden haber malformaciones. Gastrointestinal, músculo esquelético, el famoso síndrome de regresión caudal. Y lo que más tememos nosotros que nos pase en nuestra práctica es la muerte intrauterina, ¿verdad?
Aquí tenemos la incidencia de anomalías congénitas comparado con el nivel de hemoglobina glicosilada. Si hay normoglicemia en el momento de la concepción, el índice de anomalías congénitas puede ser como el de la población general, hasta un 3%. Si hay una hiperglicemia en el momento de la concepción, puede ser hasta un 12%. Si la hemoglobina glicosilada se encuentra menos de 8,5 en el primer trimestre, puede ser hasta de un 3,4%. Y si la hemoglobina glicosilada se encuentra más de 8,5% en el primer trimestre, este chance de anomalías congénitas pueden ser hasta de un 22,4%. De ahí la importancia es de que estas pacientes deberían de recibir una asesoría preconcepcional, ¿verdad? Idealmente toda mujer que desee embarazarse, sobre todo si tiene factores de riesgo como los que ya mencionamos, debería de hacerse una hemoglobina glicosilada o un test de tolerancia, una glucosa en ayunas para detectar si ha desarrollado diabetes antes de quedar embarazada. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de diabetes gestacional? Como sabemos, existen estrategias las cuales nosotros podemos utilizar para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Vamos a hablar de dos momentos para hacer diagnóstico de diabetes. Durante las primeras 15 semanas y desde las 24 a las 28 semanas, que es cuando normalmente nosotros hacemos diagnóstico en las pacientes embarazadas. Entonces, ¿cuándo yo voy a hacer tamizaje temprano para diabetes pregestacional? En todas las pacientes que tengan factores de riesgo, los que ya mencionamos, paciente más de 35 años, paciente obesa, con antecedente de una muerte fetal intrauterina previa, con inexplicada, con el antecedente de un macrosómico previo, familiares de primer grado con diabetes. En todas estas pacientes en las que yo sospeche que puede haber un grado de alteración de los carbohidratos, entonces yo voy a hacer el tamizaje en el primer trimestre, o sea, menos de las 15 semanas. ¿Y cómo voy a hacer ese tamizaje? No le voy a mandar un test de O'Sullivan antes de las 15 semanas, eso no sería correcto, ¿verdad? Sino que las tres formas de hacer diagnóstico en las primeras 15 semanas son con una glucosa en ayunas mayor de 126 miligramos por ciento, una hemoglobina glicosilada mayor de 6,5%, una glucosa al azar mayor de 200 miligramos o acompañada de síntomas como poliuria, polidipsia, polifagia o pérdida de peso. Y la cuarta es un test de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos que a la segunda hora me arroje un valor mayor de 200. Esas son las cuatro formas como yo voy a hacer diagnóstico de diabetes en las primeras 15 semanas del embarazo. Si yo estoy sospechando que esta mujer ya era diabética antes del embarazo y no ha tenido ningún examen. Toda mujer embarazada debe ser tamizada con prueba de laboratorio para niveles de glucosa en sangre entre las 24 y 26 semanas. Esto lo puse aquí porque si estas pruebas me salen negativas, no hay diabetes en este momento. De igual manera, yo estoy en la obligación de repetir el tamizaje entre las 24 y 28 semanas, pero ya con las pruebas que nosotros conocemos. ¿Ya? Si ya llegamos a las 24 o entre 24 y 28 semanas, entonces yo puedo hacer uso de las estrategias que nosotros ya conocemos. Creo que la estrategia más común y a la cual todos estamos acostumbrados es la estrategia de dos pasos, ¿verdad? En la cual el paso uno es tomar un test de O'Sullivan y el paso dos es un test de tolerancia de 3 horas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? El paso uno, sabemos que el test de O'Sullivan no requiere ningún tipo de ayuno. Lo podemos realizar en cualquier momento del día sin dificultad y 1 hora después. ¿Cuándo voy a considerar que es patológico el test de O'Sullivan? Cuando está arriba de 140 miligramos sobre decilitro. La ADA dice que se puede tomar hasta arriba, hasta 130 miligramos sobre decilitro si la persona tiene múltiples factores de riesgo o si yo considero de que hay más de un factor de riesgo que pueda hacer que esta paciente desarrolle diabetes mellitus gestacional.
Así es que si ustedes toman un O'Sullivan de 130, 135, es correcto. Ese tamizaje está positivo. Y si ya ese tamizaje me salió positivo, entonces yo estoy en la obligación de hacer una curva de tolerancia de 3 horas. Aquí, a diferencia del test de O'Sullivan, esta curva sí requiere que la paciente tenga un ayuno de al menos 8 horas. La paciente no debe tener dieta con restricción de carbohidratos. Se administra una carga de 100 gramos de glucosa y realizamos medición de glucosa en ayunas, primera, segunda y tercera hora. ¿Cuándo va a ser la curva de 2 horas, de 3 horas positiva? Cuando tengamos al menos dos valores alterados. No importa si es en ayunas y en la primera hora, ayunas la segunda hora, o si es la segunda y la tercera hora. Si son dos valores los que superan los umbrales que ya vamos a ver, entonces se considera que esa curva está positiva. Si solo un valor está alterado, no, esa prueba es negativa. Entonces, ¿cuáles van a ser los valores que yo voy a considerar de que esta prueba está positiva? Si supera si supera dos de estos valores. En ayunas, mayor de 95, la primera hora mayor de 180, la segunda hora mayor de 155 y la tercera hora mayor de 140. Como ya les decía, con dos valores de estos que superen, ya yo considero que estoy haciendo el diagnóstico de una diabetes gestacional. Una pregunta bien frecuente que hacen casi que siempre cuando doy esta ponencia. ¿Y si el O'Sullivan sale de 190 o arriba de 200, se considera ya una prueba diagnóstica? La respuesta es no. ¿Ya? En ninguna literatura dice de que si el O'Sullivan está arriba de 190 o de 200, yo ya no debo realizar la curva. Eso no es así. Aunque los Sullivan le salga de 200 o más de 200, siempre estoy en la obligación de hacer la curva de 3 horas para establecer el diagnóstico de diabetes gestacional. Recordemos que los Sullivan es una prueba de tamizaje y por lo tanto las pacientes que salgan positivas son a las que yo les voy a hacer la prueba diagnóstica. Luego tenemos la estrategia de un solo paso, la cual está tomando mayor relevancia últimamente. Esta requiere 8 horas de ayuno. Aquí se administra una carga de glucosa de 75 gramos y aquí sí se determinan tres valores en sangre. Una glucosa en ayunas a la primera y a la segunda hora. Los límites van a ser en ayunas de 92, una hora de 180 y 2 horas mayor de 153. ¿Cuándo voy a considerar que esta curva está positiva? ¿Sí? Supera cualquiera de estos valores. Puede ser en ayunas, primera hora y segunda hora. ¿Ya? ¿Qué pasa si en ayunas me sale de 91? Está negativo. Si en la primera hora me sale 179, está negativo. Tiene que ser igual o mayor a cualquiera de estos tres valores para considerar que esta prueba está positiva. La diferencia con esta prueba con respecto a la estrategia de 2 pasos es de que yo en una sola consulta puedo hacer el diagnóstico de diabetes. ¿Va? Le mando la curva y la veo una vez con el resultado y ya no necesito recitármela con otro examen para determinar que esta paciente ha desarrollado diabetes en el embarazo. Esto es lo práctico de la curva o de la estrategia de un solo paso, que usted no necesita estar recitando a la señora para verla con otro examen después, sino que inmediatamente usted le puede hacer el diagnóstico. A diferencia de la estrategia de 2 pasos, que si el O'Sullivan sale positivo, yo en un próximo control le tengo que dejar para que regrese para ver la curva de 3 horas. En la estrategia de un paso, no. Ahora, ya habiendo establecido cuáles son los criterios para el diagnóstico de diabetes, vamos a entrar a cómo vamos a manejar a una paciente que sea diabética. Los pilares fundamentales para el manejo de la diabetes siempre van a ser los cambios en el estilo de vida y el ejercicio. Siempre que yo diagnostique a una paciente, tengo que darle la oportunidad de ver si solo con cambios en estilo de alimentación y haciendo ejercicio logramos compensar esta diabetes. No está indicado que inmediatamente yo haga el diagnóstico de diabetes, debo de iniciar la insulina, eso no, sino que debo de por lo menos darle chance 1 a 2 semanas a que esta paciente, a ver si con dieta y ejercicio logramos llegar a los objetivos metabólicos.
Si no lo logramos, pues entonces pasamos al siguiente escaño, que es ya el tratamiento farmacológico. ¿Y qué es lo que yo voy a perseguir cuando yo hago diagnóstico de diabetes gestacional? ¿Cuáles son los objetivos glicémicos que yo tengo para esta paciente? Lo que yo quiero es tener una glucosa en ayunas menor de 95, una hora postprandial menor de 140, 2 horas postprandiales menores de 120 y una hemoglobina glicosilada de menos de 6 o 7%. Aquí hay algo muy importante, porque aquí la recomendación es que usted tenga abajo de esto, por ejemplo, en ayunas abajo de 95, pero eso no significa que usted va a llevar a la señora hasta 50 o hasta 60, porque entonces vamos a entrar en hipoglicemia y ese es un criterio de que la señora está descompensada, porque yo no estoy manejando bien los valores de glucosa. Entonces, el valor inferior que yo debo buscar en ayunas es 70 y menos de 95. Una hora postprandial, el menor valor que yo debo buscar es 110, ¿ya? Y 2 horas postprandiales igual 110, ¿ya? Pero con solo que yo no supere estos valores estoy bien. Entonces, en ayunas menos de 95, primera hora menos de 140 y segunda hora menos de 120. Ya cuando yo consigo estos valores, ya digo que ya la paciente ya la tengo metabólicamente compensada y si estaba ingresada, pues en ese mismo momento puedo proceder a darle de alta. El tratamiento farmacológico, como les explicaba, este, tenemos que darle la oportunidad a la usuaria de ver si con dieta y ejercicio esta paciente puede conseguir los objetivos metabólicos que ya mencionamos. Con respecto a la dieta, el objetivo es mantener niveles de glucosa normales, prevención de cetosis y ganancia de peso adecuado. Esto es importante porque la mayoría de veces las pacientes, cuando se van para sus casas, ellas van a comer de todo, van a comer pupusas, van a comer pan, y ya cuando les toca ir a la consulta, ya llegan todas descompensadas. Ya nosotros las ingresamos y como por arte de magia, con la misma dosis de insulina que se fueron, las ingresamos y ya se normaliza. ¿Por qué sucede esto? Porque la dieta en los hospitales es bien restrictiva, quizás es hasta demasiado restrictiva. Entonces yo puedo promover que esta paciente caiga en hipoglicemia o haga una cetosis durante la noche, pueda producir cuerpos cetónicos por el ayuno prolongado que esta paciente tiene. Pues y así, ¿quién no va a llegar a los valores normales si las pacientes comen, cenan a las 5 de la tarde y desayunan a las 8 de la noche, de la mañana, perdón? Entonces pasan hasta 12 horas en ayuno y todo esto puede tener complicaciones. Eso es algo que tenemos que estar atentos a que la paciente no haga hipoglicemia. El plan idealmente, el plan de alimentación debería de ser individualizado por un nutricionista, idealmente por un nutriólogo, aunque sabemos que hay pocos nutriólogos, y ellos son los que se encargan de fraccionar la dieta de acuerdo a estos porcentajes. 40% de carbohidratos, 40% de grasas y 20% de proteína. Idealmente debe de ser una dieta fraccionada con 3 comidas y 3 refrigerios para disminuir las fluctuaciones y los riesgos de hipoglicemia. Y el ejercicio, no hay evidencia en embarazadas, a diferencia de no embarazadas, de que dejar de hacer ejercicio sea provechoso para una paciente embarazada. Hay pacientes que ya tienen el hábito de hacer ejercicio, son muy atléticas y ellas hasta le preguntan a uno, ¿puedo seguir haciendo ejercicio? Claro que sí puede. Solo que sea un ejercicio que no sea de muy alto impacto, idealmente 30 minutos al día de una caminata, de hacer ejercicio en la caminadora. Eso le puede ayudar mucho a la paciente para ayudar a mejorar la sensibilidad periférica a la insulina. Ahora ya vamos con la terapia farmacológica. Sabemos que la terapia de primera línea es la insulina, ¿ya? Eso ya lo tenemos claro. Toda paciente que es diagnosticada como diabética gestacional y en la cual no nos funcionó la dieta y el ejercicio, la primera línea siempre va a ser la insulina. ¿Cuál va a ser la ventaja de la insulina sobre la metformina y la gliburide? Es que la insulina no atraviesa la placenta. Por lo tanto, los chances de teratogénesis son nulos en comparación a la metformina y a la glibenclamida, que esas sí atraviesan la placenta y puede haber más chances de hipoglicemia neonatal. Ahora, ¿es obligación que todas las pacientes usen insulina como primer escoge? La respuesta es no. Si yo tengo una paciente
de que yo veo que no logro que ella se ponga la insulina, ella le da miedo, no tiene cómo almacenarla, porque esta debe de estar en refrigeración. Si veo que la paciente no me entiende las indicaciones que yo le doy, no sabe cómo ponérsela y en qué momento, definitivamente yo con esta señora no voy a lograr nada poniéndole insulina. Entonces, en estas pacientes, sí, la metformina es el primer escoge para ellas porque ellas tienen un riesgo social y tienen cierto grado de, podría ser por nivel académico o por lo que sea, de que ellas no me entienden lo que yo les estoy tratando de decir o les da miedo porque piensan que la insulina va a dañar al bebé y no se la ponen. Entonces, si yo he detectado esto, perfectamente yo puedo cambiar el tratamiento a metformina sin ningún problema. Aunque los chances de que haya, de que pueda pasar más adelante, que haya necesidad de insulina, son bien altos. La gran mayoría, hasta un 50% de las pacientes que usan metformina, al final van a tener necesidad de utilizar insulina en algún momento del embarazo. Como sabemos, la diabetes tipo 1 y 2 eh, típicamente se manejan con insulina. De eso no tenemos ninguna duda. ¿Cuáles van a ser las consideraciones en el manejo de la diabetes tipo 1? Que estas tienen mayor riesgo de hipoglicemia en el primer trimestre por todos los cambios fisiopatológicos que ya mencionamos. Es importante la educación sobre la prevención, el reconocimiento y el tratamiento de la hipoglicemia. Y estas pacientes con diabetes tipo 1 son las que tienen mayor riesgo de hacer una cetoacidosis diabética, sobre todo aquellas pacientes que presentan infecciones a repetición. Todo este estrés extra que genera una infección puede hacer que una diabetes tipo 1 pueda desarrollar una cetoacidosis más adelante en el embarazo. Con respecto a la diabetes tipo 2, sabemos que a menudo esta se va a asociar con obesidad y suele requerir dosis mucho más altas de insulina y sobre todo en estas pacientes hay mayor riesgo de hipertensión y de otras comorbilidades, ¿verdad? Otra pregunta bien frecuente que hacen, ¿puede una paciente diabética tipo 2 utilizar metformina e insulina? La respuesta es sí. Sobre todo en estas pacientes es en las que está indicado que puedan utilizar metformina para mejorar la sensibilidad periférica a la insulina y también utilizar mezcla de insulina para mejorar todavía más el control metabólico y no hay ningún problema, no tiene ninguna contraindicación que se haga de esa manera. Como ya les decía, las pacientes con diabetes tipo 2 tienen más riesgo de hipertensión y por lo tanto a estas pacientes se les debe dar aspirina en dosis bajas a partir de las semanas 12 a 16 de gestación. Es importante que esto sea entre las 12 y las 16 semanas que se inicia la aspirina. Si la paciente es obesa o tiene múltiples factores de riesgo, yo le puedo dar hasta 160 miligramos cada día de aspirina, la cual debe ser tomada por la noche. Debemos tener un adecuado control de la hipertensión arterial. Pacientes embarazadas con diabetes e hipertensión crónica, el objetivo de presión que se sugiere es entre 130, aquí está mal, es entre 85 y 130. No debemos de superar los 130 milímetros de mercurio, porque si yo supero ese valor, ya estoy prácticamente en un descontrol de la presión y eso más adelante me puede generar algún problema. Vamos a ver. ¿Cuáles van a ser las malformaciones congénitas asociadas a la diabetes? Como ya habíamos dicho anteriormente, pueden haber alteraciones en el aparato musculoesquelético, cardiovascular, en el sistema nervioso central, a nivel renal, gastrointestinal y otros. Los más importantes son a nivel del sistema cardiovascular, porque son los que yo más fácilmente o de alguna u otra forma se pueden identificar en el embarazo. ¿Se acuerdan que les dije que los defectos más importantes eran los del tabique interventricular, la hipertrofia del tabique y de la pared del ventrículo? Pueden haber defectos grandes como hipoplasia de corazón izquierdo, tetralogía de Fallot y estenosis pulmonar. Y a nivel del sistema nervioso central, que es el segundo sistema más afectado, puede haber anencefalia, hidrocefalia, hidranencefalia y espina bífida. Eh, ¿Cómo voy a iniciar el esquema de insulina?
Si yo ya hice el tamizaje de diabetes entre las 24 y las 28 semanas, me salió positivo, le di 2 semanas de dieta y ejercicio y nosotros vemos que no mejora. Entonces, y yo digo, no, esta paciente definitivamente le debo de iniciar insulina. La dosis inicial de insulina, hay unas literaturas que le recomiendan que usted indique la insulina de acuerdo al trimestre del embarazo. Y le dicen en el primer trimestre es 0,1 a 0,3 unidades, en el segundo trimestre es 0,4 a 0,6 y en el tercero es 0,7 hasta 1 unidad por kilo. El problema es que si yo comienzo con esta dosis y la paciente es bastante obesa, puedo tener una grande dosis de insulina y comenzar con grandes dosis de insulina puede tener problemas la paciente para tolerarla y caer en hipoglicemia. Entonces, la recomendación general que yo les doy es que comencemos con la dosis más chiquita y después paulatinamente vayamos aumentándola hasta lograr el control glicémico. ¿Y cuál va a ser la dosis inicial? 0,2 unidades por kilo día, ¿verdad? Esto es bien fácil. Si la paciente típicamente pesa 70 kilos, 70 por 0,2 son 14 unidades las que le tocan durante el día. De eso, como ya sabemos, creo que esto todo ya lo sabemos, 2/3 de estas 14 unidades son en la mañana y 1/3 es en la noche. O sea que nos vendría quedando algo así como 6 y 2 y 2 y 2. 6 de lenta más 2 de regular, 2 de lenta más 2 de regular en la noche antes de la cena y en la mañana 6 de lenta más 2 de regular. Y así de acuerdo a cómo yo vaya viendo cómo van saliendo las glucosas post comida o en ayunas, pues yo le voy subiendo de 2 en 2 cada una de las unidades de las insulinas, perdón, dependiendo de cómo me vayan saliendo los valores de glucosa. Aquí tenemos los diferentes tipos de insulina. Nosotros prácticamente estamos acostumbrados a utilizar esta, la regular y la NPH, pero hay otro tipo de insulinas como las ultra rápidas y las ultralentas que son seguras y pueden utilizarse durante el embarazo. ¿Quiénes usan las ultralentas? Típicamente son las pacientes que ya son diabéticas conocidas, que tienen largo tiempo de estar siendo diabéticas y sus endocrinólogos ya las tienen con insulinas ultralentas y ellas no hay ningún problema, ellas pueden seguir utilizándola sin ninguna dificultad y no tengamos miedo de que la sigan utilizando. Ahora, si es primera vez, nosotros podemos recomendar la rápida o sea, la regular y la de acción intermedia, que es la NPH. Como sabemos, la insulina regular ejerce su acción entre los 30 y 60 minutos. O sea que la insulina regular me sirve para bajar los picos de hiperglicemia que se hacen después de cada comida, ¿verdad? Y la insulina NPH, esta tiene un inicio de acción entre 1 a 3 horas y su máxima acción entre 5 a 7 horas. O sea que esta lo que hace es tenerme los niveles basales de insulina durante todo el día. Y si yo la coloco durante la noche, pues me va a ayudar a tener basales de glucosa durante toda la noche, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las situaciones especiales? Por ejemplo, pacientes que ingresan con amenaza de parto prematuro y se les tiene que poner betametasona cuando realmente son amenazas de parto prematuro y son diabéticas, estas pacientes regularmente se descompensan y hacen hiperglicemias y hacen crisis hiperglicémicas. Entonces, en caso de que ella no tenía insulina en ese momento, se la debo de iniciar a 0,3 unidades o a 0,2 para comenzar con la dosis más chiquita y se la voy subiendo de acuerdo a los valores de glucosa. En caso de diabetes insulinizada, hay que aumentar la dosis entre el primero y el quinto día. En promedio se debe de esperar por lo menos 48 horas para ir haciendo ajustes de la insulina para evitar que yo esté sobredosificando a la señora y pueda llevarla a una hipoglicemia iatrogénica. Si en el caso la paciente llegara a presentar hipoglicemia, ¿cómo la voy a manejar? Si es menos de 60 miligramos sobre decilitro, hay que administrar un vaso de leche o un zumo de frutas y repetir el hemoglucotés a los 35 minutos después de haberle dado la ingesta. Si es menor a 40, hay que añadir 10 gramos de azúcar y en 15 minutos no responde, pues hay que repetir la toma. Si la paciente está inconsciente, hay que administrar 1 miligramo de glucagón subcutáneo o un suero glucosado al 10%. ¿Ya?
Típicamente las pacientes que hacen hipoglicemia son las diabéticas tipo 1, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, que es cuando ellas se están acostumbrando a su nuevo estado metabólico, o si yo he sobredosificado a una paciente, por supuesto que va a ser hipoglicemia porque le estoy poniendo mucha más insulina de la que ella necesita. Ahora, ¿cuáles van a ser los criterios por los cuales yo voy a diagnosticar una fetopatía diabética? ¿Qué son estos? Un peso arriba del percentil 90, una circunferencia abdominal arriba del percentil 90, un pliegue cutáneo arriba de 5 milímetros si está más de 34 semanas o arriba de 4 milímetros si es menos de 34 semanas, si hay presencia de polidramnios, si tenemos un septum interventricular mayor de 5 milímetros y una velocidad de salida de la aorta de más de 100 centímetros por segundo. Yo sé que todas estas medidas, prácticamente los que las realizamos somos los perinatólogos, pero nosotros tenemos que estar familiarizados con todo este tipo de medidas, porque si usted, por ejemplo, manda que le hagan una ultra a su paciente y le reporta alguna de estas cosas, significa que la paciente está descompensada y por eso es que se está el bebé poniendo macrosómico o entrando en una fetopatía diabética. Hay algo muy importante. Si yo tengo una paciente con diabetes gestacional A sub 1, que es la que dijimos que solo se trataba con dieta, y ella me presenta alguna de estas cosas, como que yo veo que el peso está arriba del percentil 90, la circunferencia arriba del percentil 90, el septum arriba de 5 milímetros, eso significa que esta paciente ya no se está controlando solo con la dieta y en algún momento del día esta señora ha hecho hiperglicemias, lo que hace que el bebé esté creciendo de más. Entonces, inmediatamente esta señora deja de ser diabética gestacional A1 y se convierte en una diabética gestacional A2 porque ya hay necesidad de medicación. Entonces, ojo con esto. Hay que siempre estar pendiente que las ultrasonografías de las pacientes diabéticas nos reporten alguna de estas cosas para establecer si este bebé está presentando fetopatía diabética. ¿Cuál de estos parámetros es el más sensible o el más reproducible y que cualquier ultrasonografista le puede reportar? Es la vigilancia de la circunferencia abdominal. Si ustedes tienen una diabética gestacional A sub 1 y ven que la circunferencia abdominal está arriba del percentil 75, eso significa que este bebé está haciendo una fetopatía diabética. Y en estos casos, si yo no tenía insulinizada a la señora, aunque ella tenga las glucosas normales, estoy en la obligación de comenzar insulina a baja dosis para prevenir la progresión y que este bebé se me siga poniendo más gordito del abdomen y que me pueda hacer todo esto que ya mencionamos anteriormente. El control obstétrico, ya casi vamos a finalizar. Este va a ser igual que el de la paciente sin diabetes gestacional, exceptuando los casos en los que exista mal control metabólico o se haga uso de insulina. El control del bienestar fetal tiene que ser a partir de las 36 semanas, no a partir de las 32. La ADA recomienda y la EICO que sea a partir de las 36 semanas, con toma de NST cada semana, más valoración de líquido amniótico y percepción del movimiento fetal. Una ultra para valoración precoz de hallazgos de fetopatía entre las 28 y 30 semanas. Y si el peso y la circunferencia abdominal está en el percentil 95, entonces el seguimiento es cada 3 o 4 semanas. Para hacer diagnóstico de macrosomía, de sospecha de macrosomía fetal o de un feto grande para la gestacional, tenemos que tener dos mediciones separadas por lo menos de 4 semanas. Obviamente estamos hablando de que la primera ultra yo la tuve que haber hecho entre las 28 y las 30 y la siguiente la hago a las 34 semanas. Pero si yo el diagnóstico lo hago a las 37, ahí ya no puedo esperar 4 semanas. Ahí definitivamente solo con una única medición me debo de quedar para establecer el diagnóstico de fetopatía diabética. ¿Cuándo voy a finalizar el embarazo? Si posee adecuado control metabólico, 39 a 40 semanas según condiciones obstétricas. Si existe mal control metabólico, complicaciones metabólicas o fetales a las 37 semanas. ¿A qué se refiere complicaciones metabólicas o fetales? Si yo tengo que ya tiene el septum arriba de 5 milímetros, le toca a las 37. Si ya hay polidramnios, le toca a las 37. Si la circunferencia abdominal ya está arriba del percentil 75,
ya está arriba del 90 o el peso está arriba del percentil 90, eso ya es una fetopatía diabética y por lo tanto la evacuación va a ser a las 37 semanas. En caso de un peso mayor de 4.000 gramos, finalización por cesárea electiva a las 39 semanas. Aquí hay una cosa, y ojo con esto. La ADA le dice de que sí, ellos recomiendan que se haga cesárea solo si el peso está arriba de 4.500 gramos. Recordemos que la ADA, los estudios que ellos hacen son en pacientes anglosajonas que miden 1,80, 1,70 y por lo tanto la pelvis de ellas tiene la capacidad de poder tener vía vaginal a un bebé de 4.500 gramos. Pero en nuestra población, ¿cuánto es el promedio de estatura de una mujer? 1,50, 1,55 y con un bebé ya de más de 4.000 gramos, muy probablemente esta mujer va a tener problemas. Entonces, si yo ya tengo un peso más de 4.000 gramos, el Clinic de Barcelona le recomienda finalización por cesárea electiva a las 39 semanas. Ahora bien, nosotros tenemos que tomar en cuenta muchos factores. Tenemos que tomar en cuenta la pelvis de la paciente, la estatura de la paciente, el peso fetal estimado que tenga para tomar la decisión si vamos a irnos por vía vaginal o por cesárea. Recordemos, como ya lo dijimos al principio, que estos bebés tienden a tener la cintura escapular bien ancha y por eso es que hacen la famosa distocia de hombros y eso solo lo vamos a detectar en el momento del expulsivo. ¿Verdad? El control intraparto, objetivo metabólico intraparto, la glucosa tiene que estar entre 70 y 110. En caso de restricción de ingesta, los controles con hemoglucotés cada 4 a 6 horas y administrando insulina regular según sea la necesidad. En fase activa, administrar aporte suficiente de glucosa por vía parenteral para evitar cetosis en ayuno. Esto solo es en el caso de que las pacientes estén por alguna u otra razón nada por boca. Ahora ya sabemos que con los nuevos protocolos las pacientes pueden tener ingesta de sus alimentos normales y por lo tanto es bien raro que una paciente diabética esté nada por boca durante el trabajo de parto. La atención postparto, hay que adecuar la insulina al 50% de la dosis habitual previo al embarazo. Aquí estamos hablando de una paciente diabética pregestacional. Hay que implementar un plan anticonceptivo, evaluar de 4 a 12 semanas postparto con curva de tolerancia de 2 horas. Esto es importante. No, no es cierto que una paciente con diabetes gestacional media vez retiramos la placenta, la señora ya se curó. Eso no es así. Estas pacientes tienen un chance hasta del 50% de hacer diabetes tipo 2 o de padecer hipertensión u obesidad más adelante en su vida. Por lo tanto, estas pacientes de por vida deben ser tamizadas con curva de tolerancia. Intervenciones intensivas en el estilo de vida, exámenes de detección cada 1 a 3 años siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que esta señora, si fue diabética gestacional y usamos insulina, cada 1 a 3 años ella se tiene que estar haciendo una curva de tolerancia de por vida, porque ella tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes más adelante. Y la lactancia materna, por supuesto que es aconsejada en estas pacientes. Entonces, ya para finalizar, las preguntas frecuentes yo creo que ya se las respondí. Si el test de O'Sullivan es mayor o igual a 190 o 200, se considera prueba diagnóstica y no es necesario realizar curva. Ya sabemos la respuesta, es no. Siempre, aunque los Sullivan esté en estos valores, siempre debo de realizar una curva de tolerancia de 3 horas. Esta es otra, la diabetes gestacional A1 que presenta, A sub 1, perdón, que presenta signos ultrasonográficos de fetopatía diabética, ¿se clasifica como diabetes gestacional A2? La respuesta es sí, ¿verdad? Porque toda diabetes que tiene necesidad de tratamiento farmacológico es una diabetes gestacional A sub 2 por definición. Creo que esa era la última diapositiva. Ahora vamos a pasar con las preguntas. Siempre este tema genera muchas preguntas porque siempre tenemos dudas del manejo de estas pacientes. Ok, muchas gracias. Excelente. Por ahí te compartí algunas de las Bueno, preguntas para que las puedas ir revisando. vamos a ver. Dijo el Sion. Dice, ¿podemos hacer un hemoglucotest en la primera visita cuando hay factores de riesgo?
y aprovechar la visita y luego dejar lo demás. Sí, el hemoglucotés es válido, pero no es un criterio que la ADA recomiende para hacer diagnóstico. Si yo en la primera visita prenatal sospecho que esta señora es diabética, entonces le mando todas las pruebas que al inicio mencionamos. Una glucosa en ayunas, o una hemoglobina glicosilada, o un test de tolerancia de 2 horas, o una glicemia al azar, ¿verdad? Esas son las cuatro formas como yo puedo hacer diagnóstico. Ahora, si yo le tomo un glucoteja a la señora y me sale de 200, 250, esto realmente es muy sugestivo a que esta paciente sea diabética y lo único que yo tengo que hacer es confirmar el diagnóstico con las pruebas que ya les dije. Dice dosis de aspirina recomendada para prevención de preeclampsia y hasta cuántas semanas damos la aspirina. La aspirina, la dosis mínima es 81 miligramos y la dosis máxima puede ser hasta 160 miligramos. Sí o sí se debe de iniciar entre las 12 y 16 semanas de embarazo. Y si la paciente tiene factores de riesgo como obesidad, hipertensión o lo que sea, entonces yo estoy en la obligación de continuarla hasta las 36 semanas. De lo contrario, la recomendación es que yo solo la dé entre las 12 y las 16 semanas. Como la gran mayoría de nuestras pacientes tienen riesgo, la gran mayoría se quedan tomando aspirina el resto del embarazo y se suspende hasta las 36 semanas. Dice, ¿cuál es la cantidad de carbohidratos en gramos por día recomendada en la diabetes gestacional? Creo que aquí se los puse. Vamos a ver la dieta. Ahorita. Aquí está. Dice que los carbohidratos tienen que ser el 40% del total, que tienen que ser carbohidratos complejos para digestión lenta y menos absorción, disminuyendo la hiperglicemia postprandial. Tiene que ser el 40% de la dieta, luego 40% de grasas y proteínas 20%. Es importante que esos carbohidratos tienen que ser complejos, ¿ya? Porque si yo uso carbohidratos simples, lo único que voy a promover es una hiperglicemia más marcada con el consiguiente rebote que puede ser una hipoglicemia también muy marcada. Luego dice el parámetro de mayor de 200 miligramos, aunque sea sobrecarga, ya pasó los límites. No entiendo la pregunta. Quizás está hablando de los Sullivan, me imagino. El parámetro mayor de 200, aunque sea sobrecarga, ya pasó los límites. No entiendo esta pregunta. La dosis recomendada de insulina. Como la insulina, lo que nosotros pretendemos es disminuir los picos postprandiales de glucosa. Entonces podemos dar desde 850 hasta 1 gramo después de cada comida. Inmediatamente la señora termina de comer, le puedo dar 1 gramo o 750 de metformina. Es bien importante que la principal eh, efecto adverso que tiene la metformina es que tiene muchos efectos gastrointestinales. Puede producir gastritis, diarrea, borborismos, y esa es la principal razón por la cual las pacientes dejan de utilizarla. Está contraindicada en pacientes que tienen úlceras pépticas porque puede exacerbarles el problema de gastritis y por lo tanto cuando yo doy metformina tengo que decirle eso a la señora de que tiene efectos adversos y también de que atraviesa la placenta y que existe mayor riesgo de que haya hipoglicemia neonatal. Esa es otra cosa bien importante. Dice, en pacientes con resistencia a la insulina en el primer trimestre, además de la dieta, ¿cuál sería el manejo farmacológico y el seguimiento en segundo y tercer trimestre? Esto es importante también. Esto se relaciona sobre todo a las pacientes, cuando las pacientes usan metformina para el síndrome de ovario poliquístico. La ADA recomienda de que la paciente la debe tomar hasta las 16 semanas la metformina y después suspenderla, ¿ya? Si ya después a las 24 yo le hago el tamizaje para ver si ha desarrollado o no diabetes gestacional, pero no debe de pasar de las 16 semanas tomando metformina. Y el seguimiento en el segundo y tercer trimestre es ese, o sea, yo la voy a tamizar para diabetes gestacional. Em, Después de que termine esta conferencia, vamos a averiguar.
Dice, segunda pregunta, los efectos que se ha evidenciado de la metformina ya los mencionamos. Em, dice, si en el test de Sullivan sale bajo el valor cercano a hipoglicemia, ¿está siempre indicada la curva de tolerancia a la glucosa? No, no, es bien raro cuando las pacientes presentan un valor bajo en el O'Sullivan porque es un reto de glucosa. Entonces es bien raro, pero no está indicado hacer una curva de tolerancia porque hasta ahorita yo no he visto ninguna paciente que los O'Sullivan le salga de 60 o de 50. Lo más bajo que he visto que le sale es de 80 o de 70 que se considera normal. Ujú. Si tiene hipoglicemia, ¿por qué le quiere hacer curva? No entendí. ¿Cómo calculamos la cantidad de calorías? Podemos utilizar un gramo de metformina. Sí, se puede utilizar un gramo de metformina. Se puede. Como les explicaba, la dosis mínima son 850 y podemos utilizar un gramo después de cada comida. Dice, si en el test de sobrecarga pasa los 200, que es un parámetro para hacer diagnóstico de diabetes gestacional, parece que es un gasto. Mejor se debería quedar con el otro paso. El problema es de que en ninguna literatura le dice de que los Sullivan arriba de 200 sea diagnóstico, sino que si yo estoy utilizando la estrategia de dos pasos, el parámetro que a mí me interesa es que si me sale arriba de 140, el diagnóstico está positivo. Entonces, es positivo a tamizaje. Entonces, yo lo que tengo que hacer es una prueba confirmatoria, que es la curva de tolerancia de 3 horas. ¿Ya? Ahora, si yo no quiero hacer dos pruebas, pues entonces le hago solo la curva de 75 gramos y lo hago en un solo paso. Y eso no hay ningún problema. ¿Qué más? En cuanto al seguimiento de las pacientes con diabetes gestacional, ¿cuáles son los indicadores claves que usted prioriza para evaluar el control glicémico durante el embarazo? ¿Y con qué frecuencia considera óptimo monitorear para prevenir complicaciones materno-fetales? La voy a volver a leer. En cuanto al seguimiento de las pacientes con diabetes gestacional, ¿cuáles son los indicadores claves que usted prioriza para evaluar el control glicémico durante el embarazo? ¿Y con qué frecuencia considera óptimo monitorearla para prevenir complicaciones? Ok. Idealmente, cuando ustedes le dan de alta a una paciente que ya la insulinizaron, que ya le enseñaron a utilizar la insulina y están seguros, de que la señora sabe utilizar la insulina, la ADA recomienda que una vez por semana estemos chequeando los valores de glucosa, ¿ya? Una glucosa en ayunas y 2 horas postprandial. Entonces, nosotros en el seguro, por ejemplo, lo que hacemos es que cuando se van de alta les dejamos glucosa en ayunas y 2 horas post comida una vez cada semana. Y ya cuando la señora llega a su control, pues ya tenemos un, este, un parámetro de cómo se ha estado portando en las últimas 4 semanas y así sabemos que si se ha estado aplicando bien la insulina o no. Porque puede darse el caso que si yo solo se la dejo una vez antes del control, la señora se va a privar de comer solo para esa medición y muy probablemente el bebé desarrolle algún signo de fetopatía diabética porque obviamente ya no está haciendo la dieta como se debería. Dijo un gramo después de cada comida. ¿Son 3 veces al día o 3 gramos diarios? No. Es una tabletita después de cada comida. De la metformina, me imagino que estamos hablando. Y sí, es un gramo, y sí se puede un gramo después de cada comida, desayunar. Acuérdense, como ya les dije, la metformina lo que ayuda es a aumentar la sensibilidad periférica a la insulina. O sea que yo la voy a usar cuando tenga picos de hiperglicemia, que es justo después de cada comida. Con respecto al uso de glargina durante el embarazo, podría ser el primer escoge para iniciar insulinoterapia en diabetes gestacional. Si la paciente ya usaba Detemir o glargina, se puede continuar con ese método de manejo. Típicamente las diabéticas tipo 1 son las que las utilizan y ellas saben muy bien cómo colocarse la dosis y cómo usan el pen. Entonces, con ellas perfectamente se puede seguir utilizando ese. Ahora, si es una paciente de reciente diagnóstico,
muy probablemente a la señora le cueste un poco más acostumbrarse a utilizarlo y le sea un poco más dificultoso acostumbrarse al uso de ella. Pero si es una paciente ya crónica que ya puede utilizar el pen y sabe cómo estarse midiendo ella los niveles de glucosa en casa, identificar hipoglicemias, perfectamente ella puede seguirla utilizando. Se tiene una curva de tolerancia negativa entre las 24 y 28 semanas. En pacientes de alto riesgo, ¿recomienda repetir la curva en 4 semanas? No. El tamizaje solo se hace entre las 24 y las 28 semanas. No hay ninguna, la ADA no recomienda que se vuelva a repetir en el tercer trimestre. ¿No? Porque acordémonos que el momento en el cual es el máximo acción de las hormonas prodiabéticas es entre las 24 y las 28 semanas y esa es la razón por la cual las pruebas se realizan en ese momento. Entonces, de ahí en adelante no tiene ninguna... Si yo tenía muchas dudas, si yo tenía la alta sospecha de que la señora es diabética, se lo tuve que haber hecho en las primeras 15 semanas y hago el tamizaje normal entre 24 y 28. Pero si este ya me salió negativo, ya no es necesario hacerlo, aunque como sabemos, el tercer perfil prenatal lleva incluida la glucosa en ayunas. Entonces, ese si yo lo tomo y me sale arriba de 126, pues obviamente es una diabetes que yo no había diagnosticado. Dice, en caso que la paciente no pueda realizarse la glucosa verdadera, ¿podemos sugerirle Molnupiravir? Sí, de hecho, la mejor forma de monitorear idealmente debería de ser que todas las pacientes tengan un hemoglucotej en su casa y lleven una bitácora de las glucosas y se puedan estar monitorizando ellas diariamente, no las 4 veces, sino que el lunes en ayunas, el martes por desayuno, el miércoles por almuerzo, el jueves por cena, así. Y de esta forma ellas solas sean más conscientes de las fluctuaciones que pueden tener de glucosa y del impacto que la dieta tiene en ellas. Entonces, idealmente, ellas deberían, toda diabética debería tener un hemoglucotest y monitorizarse sus glucosas en casa. De hecho, en el ambiente hospitalario es válido que se pueda estar haciendo hemoglucotest, no tiene ninguna, la variación es de alrededor de 8 miligramos sobre decilitro entre la glucosa central, perdón, verdadera y el hemoglucotest. Así es que tiene una buena correlación. ¿Qué más? En pacientes que las pruebas para diabetes gestacional son negativos y tuvo resistencia a la insulina en el primer trimestre y sube mucho de peso. En el tercero, ¿cuál es la conducta a seguir? Pues todos sabemos ya cuáles son los objetivos con respecto a la ganancia de peso mensual o trimestral. Entonces, si esta señora está ganando mucho peso al final del embarazo, ese es un signo de alarma que me puede estar alertando de otra patología. Si está edematizada, por ejemplo, o aumenta mucho de peso, es porque está comiendo demasiado, obviamente. Si se está edematizando, es porque sospecho otra cosa y ya sabemos cuál es el abordaje de esto. Pero si la señora está haciendo la dieta normalmente, como ella la hace, está con un nutricionista, es muy poco probable que tenga una ganancia excesiva de peso. Sí va a ganar lo esperado por mes, pero tendría que ser una transgresión dietética muy grande para que aumente demasiado de peso si hay otro problema. Dice, mi pregunta se dirige a las pacientes con inscripciones tardías o que llegan después de las 26 semanas, ¿cómo podemos tamizar? O si es sugerido el tamizaje aún, que ya se pase el tiempo establecido, ¿qué sugerencia podría? En estas pacientes en las cuales hay prisa por hacer diagnóstico, está recomendado la estrategia de un solo paso. Usted inmediatamente le deja la curva de tolerancia de 2 horas con 75 gramos y al siguiente día usted ya puede tener el diagnóstico de si es o no ha desarrollado una diabetes en el embarazo y hacer todas las medidas que requieran. ¿Verdad? Esa es la gran ventaja de la curva de 1 hora, de que es rápida y en una sola visita a la señora yo puedo establecer si ha desarrollado o no diabetes y no espero mucho tiempo a ver si es que el bebé va a desarrollar fetopatía diabética. Veamos, espérense que son un montón de preguntas. Dice, em,
No, esta ya la leí. Su opinión, por favor, de la utilidad de los sensores de glucosa continuos, los que se usan por 14 días. Ahora en la nueva actualización de la ADA 2025 ya recomiendan nuevas tecnologías para la monitorización de, de la glucosa. De hecho, ellos recomiendan los aparatos intradérmicos, que son como implantes subdérmicos, y en tiempo real le están midiendo la glucosa a la paciente. Esos están absolutamente recomendados. Lo único que usted los tiene que programar para saber cuándo le va a dar alarma si tiene hipoglicemia. Y eso al teléfono le está en tiempo real, le está llegando cuáles son los valores de glicemia que la paciente tiene. Y y le hace un mapa de la glucosa diarias, semanales y mensuales. Ya la ADA ya los considera como parte del manejo de las pacientes. Obviamente son caros y no todas las pacientes tienen acceso a ellos. Tengo un colega que tuvo una paciente brasileña que ya traía incorporado el sensor intradérmico y le iba muy bien, porque ella en su teléfono, cuando iba a entrar en hipoglicemia, le daba una alarma y ella ya sabía qué era lo que tenía que hacer. Y creo que esa era la última pregunta. Eran un montón de preguntas, algunas las entendí, Por pero ahí la doctora Ana Celia quería comentar, no sé si todavía está por ahí. hola, buenas. Hola, hola. Hola, ¿me escucha? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Lo felicito, Sally, porque pues en un tiempo tan corto ha permitido usted hacer un panorama completo de lo que es la diabetes. Yo tenía una observación sobre todo para aquellos que han estado preguntando por lo que por mucho tiempo nosotros consideramos si en algún momento la prueba de tamizaje se podía convertir en diagnóstica. Sí, Y usted lo ha estado repitiendo. Quizás el punto más importante para los colegas y que no les quede, digamos, esa inquietud. ¿Y por qué varió esta conducta? Porque los que ya tenemos más tiempo, recordamos que en las primeras guías del clinic sí lo mencionaban con puntos de corte por arriba de 195. La ujú, diferencia está, y esto es bien importante, es que el test de O'Sullivan no necesita ayuno. correcto. Ujú, Ese es el punto, ¿verdad? Porque la lógica en el pensamiento es, si las dos pruebas se hacen en las mismas condiciones de ayuno y una con 50 gramos me eleva tanto y la otra con 100, es lógico pensar en la posibilidad de que el valor va a ser mucho más alto, ¿verdad? correcto, Pero la diferencia está en que en nuestro medio, las condiciones de los laboratorios generalmente en el test de O'Sullivan piden ayuno y la prueba está descrita por los protocolos que no necesita ayuno. correcto, Entonces, obviamente, al no necesitar ayuno, como se desconoce porque no hay condición previa, a diferencia de la curva de tolerancia sí piden horas de ayuno, el test de O'Sullivan no, ¿verdad? Entonces, ese es digamos, uno de los elementos bien importantes que se hace énfasis. Es porque en realidad si hubiese alguna duda, para evitar, por ejemplo, que el paciente regresara en términos, usted lo hace sin necesidad de ayuno. Cuando ustedes lean eso, ustedes van a observar esa condición. Entonces, claro, si la paciente sin ayuno le dan glucosa, las posibilidades de que los valores salgan altos siempre van a ser mayores. Ese es el punto, ¿verdad? Y los protocolos, al ir presentando esa condición de la no necesidad de ayuno, es la que hace que el test de O'Sullivan, no necesariamente independiente del valor que tenga, proceda a la curva. Creo que eso es bien importante. Y la otra cosa, Sally, ¿qué pasa? Y quizás también esto, ¿qué pasa con aquellas pacientes que ahí por las 22, 23 semanas le hacen el test de O'Sullivan, sale positivo, le hacen una curva de tolerancia, sale negativo, pero tiene la paciente criterios de riesgo? ¿Es válido o no repetir la prueba?
O sea, Como la prueba, el tamizaje salió positivo, la curva de tolerancia el salió confirmatorio negativa, salió negativo, ¿vea? Ujú. ajá, pero estaba entre 22 y 24 semanas, entonces es válido repetirla después. Esto es bien importante porque los componentes epidemiológicos del país, la obesidad, la cantidad de pacientes diabéticos, algunas situaciones, ganancias de peso, seguimiento del niño, que ustedes los van sospechando, siempre es valedero llegar a la confirmación del diagnóstico, sobre todo porque no hay que olvidarnos que el seguimiento de estas pacientes siempre es importante por el riesgo de que lo que presentan como diabetes gestacional posteriormente sí desarrollen una diabetes, ¿verdad? Gracias, Ale. Ok, buenas noches. Gracias, doctor Herrera. Gracias, doctora. Buenas Creo que noches. en este caso el abordaje sería bastante similar a las pacientes que presentan las pruebas en el rango de una prediabetes. Ujú. Este término de prediabetes todavía es válido de utilizar, la ADA lo sigue utilizando, Gracias. y son aquellas pacientes en las cuales usted no logra llegar al valor de corte para superarlo, pero se encuentra en un valor, en una zona gris en la cual uno no puede decir, esta prueba está totalmente negativa, sino que aquí hay riesgo de poder desarrollar diabetes. Entonces, lo que se hace en estas pacientes es que se hace una vigilancia más estricta, se les recomienda dieta y ejercicio, y como la doctora dice, yo sigo vigilándola más de cerca con sus glicemias en ayunas y viendo cómo se va comportando esa señora, porque y más si tiene muchos factores de riesgo, entonces yo estoy en la obligación de darle un seguimiento más estricto a esta paciente. Ahora, si el test de O'Sullivan salió negativo y la curva, perdón, salió positivo y la curva salió negativa, el diagnóstico está descartado. El diagnóstico de diabetes gestacional está descartado en ese momento porque yo estoy en el momento correcto para hacerlo y la prueba confirmatoria me salió negativa. Pero yo tengo, sí, yo todavía tengo esa cierta duda de que la señora pudiera desarrollar algún tipo de alteración metabólica más adelante en el embarazo. Entonces yo sí puedo darle seguimiento con Sí. las glicemias en ayunas. O si a su criterio usted considera de que le debe repetir la curva más adelante, pues puede hacerlo sin ningún problema. Claro, Ujú, claro. puede hacerlo. Bueno, doctor Salinas, realmente ha sido una charla muy interesante. Todavía siguen cayendo preguntas, pero realmente ya creo que nos pasamos de tiempo. Vamos a colocar estas últimas preguntas y algunas que no quedaron como muy claras, las vamos a poner en el foro para darle seguimiento a lo largo de la semana. Ok. Yo creo que estamos cumpliendo con el objetivo y realmente ha estado muy bien. Así que te agradecemos mucho. Bueno, doctora, a la orden. Bueno, buenas noches a todos.